Tal vez hayas visto en los rosters de la iglesia donde se presentan las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Habrás visto a la primera presidencia, al quórum de los 12 apóstoles, a la presidencia de los 70, a los 70 autoridades generales, a las presidencias de las organizaciones auxiliares y al obispado presidente. ¿Qué es el obispado presidente? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su deber? Bueno, el obispado presidente es la presidencia del sacerdocio arónico en toda la iglesia. El obispo presidente y sus 2 consejeros sirven bajo la dirección de la primera presidencia para administrar los asuntos temporales de la iglesia. Forma parte del Consejo Ejecutivo del Sacerdocio, el cual supervisa los programas de los hombres y mujeres jóvenes. El obispado presidente es también el canal por el cual se lleva a cabo los asuntos temporales de la iglesia. Estos asuntos temporales de la iglesia incluyen asuntos relacionados con los diezmos, ofrendas de ayuno, los registros de los miembros de la iglesia y gestión de fondos, y el programa de bienestar de la iglesia y sus ayudas humanitarias. El obispado presidente también es responsable de los edificios de la iglesia, de los registros de membresía, de la producción de ropa del templo, y para la traducción, impresión, encuadernación y distribución de materiales que se utilizan para apoyar la proclamación del Evangelio. Estos materiales incluyen las escrituras, materiales curriculares, carteles, videos, material didáctico y las revistas de la iglesia, todo en apoyo a los propósitos espirituales de la iglesia. Todos los miembros del obispado presidente son autoridades generales y como tales pueden hacer lo que les pida la primera presidencia o el quórum de los 12 apóstoles. La mayoría de las personas podrían pensar que el obispado presidente se encarga simplemente del aspecto financiero de la iglesia. Sin embargo, en la sección 29 de Doctrina y Convenios leemos lo siguiente: Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal, porque mis mandamientos son espirituales. De esta escritura aprendemos que Jesucristo no mira las cosas como nosotros, y así sucede con los asuntos temporales de la iglesia. Debido a que una copia del Libro de Mormón es un libro impreso, a simple vista puede parecer como cualquier otro libro, pero este libro se produce para predicar al mundo el Evangelio eterno de Jesucristo. Y así, los asuntos temporales que provocan la traducción, impresión, encuadernación y distribución del Libro de Mormón están plagados de implicaciones espirituales. Este principio es cierto para todo lo temporal que hace la iglesia. De un modo muy real, el objetivo del obispado presidente es ayudar a que los hijos de Dios puedan obtener todas las bendiciones del Evangelio restaurado. Ayudan a proveer el apoyo terrenal o temporal para que esto suceda. El manto del sacerdocio y el espíritu de profecía y revelación son vitales en estos aspectos temporales de la obra del Señor. Así que viéndolo de un modo muy sencillo, podemos darnos cuenta de que el obispado presidente es como nuestro obispo de nuestro barrio, solamente que a nivel mundial. El actual obispado presidente se conforma por el obispo Gerald Cusset, el obispo presidente. El obispo Gerald Cusset, de 52 años, originario de Francia, fue nombrado obispo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 9 de octubre del 2015. Llenó la vacante creada por Gary Stevenson, quien se convirtió en miembro del quórum de los 12 apóstoles. Antes de esta asignación, el obispo Cusset sirvió como primer consejero en el obispado presidente desde marzo del 2012. Previamente sirvió como miembro del primer quórum de los 70 y como consejero en la presidencia de Área de Europa. Él es el tercer obispo presidente nacido fuera de los Estados Unidos y el primero de ellos que el inglés es su segundo idioma. El obispo Cusset obtuvo una maestría en negocios de la SEC en 1987. Su carrera profesional ha sido en la industria alimentaria, donde trabajó con varias cadenas de supermercados y empresas de distribución de alimentos. Cuando fue llamado para servir en el primer quórum de los 70, era director general de Pomona, una empresa de distribución de alimentos en Francia. El obispo Cusset ha servido numerosos llamamientos de la iglesia, que incluyen el de presidente de quórum de élderes, consejero de obispo, consejero de presidente destaca y 70 de área. Gerald Cusset nació en Burdeos, Francia, el 20 de mayo de 1963. Se casó con Valérie Lucien en agosto de 1986. Tienen 5 hijos y 3 nietos. El obispo Dean M. Davis, el primer consejero del obispado presidente. El obispo Davis, quien es uno de 8 hijos, con una hermana melliza,
Expresa profunda gratitud por su padre y madre que no solo amaron y nutrieron a sus hijos, sino que también los ayudaron a apreciar las bendiciones y el valor del trabajo. Actividades como quitar la maleza del jardín, podar el césped, lavar las escaleras y recolectar frutas pusieron el trabajo futuro y los desafíos de la vida en una mejor perspectiva. Cuando era adolescente, me alegraba tener el césped mejor podado del vecindario y aprendí una lección importante, que un poco más de esfuerzo puede marcar una gran diferencia en casi todo lo que hagamos, dijo el obispo Davis. El obispo Davis fue nombrado primer consejero del obispado presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 9 de octubre del 2015. Antes de esta asignación, sirvió como segundo consejero del elder Gary Stevenson desde el 31 de marzo del 2012. El obispo Davis ha sido empleado de la Iglesia desde julio de 1995 y ha desempeñado funciones en varias asignaciones. Últimamente, ocupó el puesto de director ejecutivo del Departamento de Proyectos Especiales, teniendo como responsabilidades los bienes raíces con propósitos especiales, y el diseño y la construcción de templos. Con anterioridad a su empleo en la iglesia, el obispo Davis trabajó en High Industries, Inc. de Lancaster, Pensilvania, y en Bechtel Investments de San Francisco, California, donde se especializó en la identificación, adquisición, desarrollo y dirección de propiedades de inversión. Se graduó con una licenciatura en Economía Agricultural de la Universidad Brigham Young y completó programas ejecutivos en la Universidad de Stanford y Northwestern. El obispo Davis ha servido en la iglesia como presidente de misión, consejero de presidente de misión, presidente de estaca, consejero de presidente de estaca, secretario ejecutivo de estaca, miembro del Sumo Consejo, en varios obispados y como misionero de tiempo completo en la misión Uruguay-Paraguay. El obispo Davis nació en Lago Salado, Utah, el 5 de septiembre de 1951. Se casó con Darla James el 20 de junio de 1973 en el Templo de Lago Salado. Tienen 5 hijos y 17 nietos. El obispo W. Christopher Waddell, segundo consejero del obispado presidente. El obispo W. Christopher Waddell fue nombrado segundo consejero del obispado presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 9 de octubre de 2015. El obispo Waddell ha prestado servicio como miembro del primer quórum de los 70 desde el 2 de abril del 2011. Al momento de su llamamiento al primer quórum de los 70, estaba prestando servicio como miembro del quinto quórum de los 70 en área norte, América Oeste. El obispo Waddell se graduó de la Universidad de San Diego en 1984. A principios de 1984, trabajó con Merrill Lynch en varios cargos, entre ellos como vicepresidente de inversiones. El obispo Waddell ha prestado servicio en numerosos llamamientos de la iglesia, que incluyen una misión de tiempo completo en España, obispo, miembro del Sumo Consejo, consejero de presidente de misión, presidente de estaca, presidente de la misión España-Barcelona y 70 de área. Wayne Christopher Waddell nació en Los Ángeles, California, el 28 de junio de 1959. Se casó con Carol Stansen en julio de 1984. Tienen 4 hijos. Les comparto mi testimonio sobre el obispado presidente. Este obispado realmente trabaja bajo la dirección de la primera presidencia y el quórum de los 12, y conforme a las Escrituras, utiliza los diezmos y los recursos de la iglesia para que podamos alcanzar a regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Somos realmente bendecidos por los programas y las ayudas humanitarias, y es gracias a este obispado presidente y al quórum de los 12 y la primera presidencia que nosotros podemos gozar de ello. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.